Buen día. Ya somos 17 participantes. Bienvenidos nuevamente a la mesa número 5 de nutrición. Estamos con el tiempo, así que vamos a dar inicio con nuestra primera participación de la maestra Yarina Janín Soto Romero. Ella ya nos había presentado un tema, el tema que fue el de situación de la nutrición en México y Baja California. Entonces, ya la habíamos presentado. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad del Valle de México y maestra en nutrición clínica por la misma universidad. ¿Se encuentra con nosotros, maestra? Bueno, ¿me escucha? Muy bien, bueno, pues ya está aquí con nosotros y le voy a ceder la palabra para que dé inicio con su tema. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues yo les voy a presentar ahora sobre nutrición clínica, pautas hospitalarias. Vamos a empezar. Bueno, hablamos primeramente sobre la desnutrición. La desnutrición sabemos que es un estado resultante de la falta de absorción o ingesta de nutrientes que se conoce a una composición corporal ya alterada, ya sea en la disminución de la masa libre de grasa y celular y del cuerpo, que conduce a una disminución en la función física y mental y un deterioro del resultado clínico de la enfermedad. Y bueno, tenemos la fisiopatología de la desnutrición. Tenemos aquí un envejecimiento saludable y una desnutrición, ya sea por enfermedad. Tenemos aquí todas las causas que conllevan a esta desnutrición, que viene siendo alguna enfermedad, ya sea aguda o crónica, una inflamación sistémica, un incremento en la motilidad intestinal y reabsorción, pérdida de apetito, fatiga, una resistencia a la insulina, cambios endocrinos. Todo esto va a conllevar tanto a una pérdida de peso, a un catabolismo y sarcopenia, que esto me va a traducir una malnutrición o desnutrición. Y bueno, sabemos que anteriormente no se contaba con estos tipos de desnutrición. Ahora existen 3 tipos de desnutrición, que decimos que es cuando la inflamación está presente. Podemos decir que no, que esto más bien es cuando hay una inanición crónica o falta de alimentos, o puede ser una anorexia nerviosa. Y cuando hay una inflamación presente, grado leve a moderado, hablamos sobre alguna enfermedad, ya sea enfermedad de cáncer, alguna artritis reumatoide o alguna obesidad sarcopénica. Y cuando hay una inflamación presente de una respuesta altamente inflamatoria, podemos decir que estamos hablando de una desnutrición relacionada a una enfermedad aguda o una infección grave. Bueno, ¿por qué les hago mucho hincapié sobre la desnutrición? Porque sabemos que la desnutrición hospitalaria tenemos una prevalencia del 15% a 60% mundial, y en México tenemos del 26 al 55%. Tenemos datos que cuando el paciente ingresa, 1 de cada 3 pacientes va a cursar o ingresa directamente con desnutrición. Y durante su estancia hospitalaria va a ser 2 de cada 3 pacientes van a empeorar su estado nutricional. Entonces, bueno, sabemos que la desnutrición hospitalaria nos va a provocar problemas de cicatrización de heridas, mayor incidencia en las infecciones, aumento en las complicaciones y mayor estancia hospitalaria y aumento en la mortalidad, así como aumento en los costos de asistencia sanitaria. Y hablando de aumento en los costos de asistencia sanitaria, se sabe que los costos asociados a la desnutrición relacionada con enfermedades y su tratamiento, tenemos que en la Unión Europea se gastan 120.000 millones de euros anuales, mientras que en Reino Unido e Irlanda
el gasto público en salud y cuidados sociales, más del 10% es destinado a esta desnutrición hospitalaria, mientras que en Estados Unidos tenemos el 15.5 billones de dólares que se gastan, mientras que en América Latina gastamos 10.2 billones cada año en la desnutrición hospitalaria. Entonces, les quiero comentar que la desnutrición hospitalaria no es un tema nuevo. Tenemos a este doctor que se llama Gutenberg, que desde el año de 1974 introduce el término de desnutrición iatrogénica para describir los trastornos en la composición corporal del paciente hospitalizado ocasionados por las acciones u omisiones del equipo médico de atención. Y él nos marca 14 puntos que quisiera decírselas y que vayan pensando en su hospital realmente qué es lo que se hace o si realmente todavía se llevan estas 14 prácticas atentatorias del estado de nutrición en el paciente hospitalizado. La primera es la falta en registrar el peso y la talla del paciente. Rotación frecuente de los integrantes de equipo de atención. Disilusión de las responsabilidades en el cuidado del paciente. El uso prolongado de soluciones parenterales salinas y glucosadas como única fuente de aporte energético. Falla en registrar los ingresos alimentarios del paciente. Ayunos repetidos debido a la realización de pruebas diagnósticas. Administración de alimentos por sondas enterales en cantidades inadecuadas, con composición incierta y de bajo condiciones higiénicas. Ignorar la composición de mezclas vitamínicas y otros productos nutricionales. Falla en reconocer las necesidades nutricionales incrementadas debido a la agresión o la enfermedad de base. Conducción del procedimiento quirúrgico sin antes haber establecido algún protocolo de nutrición pre o postoperatorio. Falla en apreciar el papel de la nutrición en la prevención y el tratamiento de la infección. Y la confianza desmedida del uso de antibióticos. Falta en comunicación e interacción entre el médico y la dietista o nutriólogos. Y bueno, demora en el inicio del apoyo nutricional hasta que el paciente se encuentre en un estado avanzado de desnutrición y que a veces ya, por más que le demos al paciente calorías, pues es irreversible. Y por último, la disponibilidad limitada de las pruebas de laboratorio para la evaluación del estado nutricional en el paciente. Y si las tenemos, pues el uso es inadecuado. Bueno, ¿y cómo podemos frenar la desnutrición hospitalaria? Primero que nada, tenemos que hacer un cribaldo nutricional o también llamado un tamizaje nutricional. En la literatura existen más de 33 herramientas para tener una detención de riesgos nutricionales. Estas herramientas deben ser fáciles de usar, rápidas, económicas y estandarizadas y deben de estar validadas, tanto por sensibilidad como especificidad. Entonces tenemos que cuando nuestro paciente ingresa a hospitalización, lo que tenemos que hacer, tenemos de 24 a 48 horas para detectar un riesgo de desnutrición. Y bueno, tenemos aquí diferentes herramientas, está la MST, la MOS, el NRS 2002, NRSI, valoración global subjetiva y también hay pues para niños que está el Strong Kit y el STAMP. Realmente no existe una herramienta estandarizada y no hay una herramienta que se llama como el estándar de oro. Sin embargo, podemos ver cuál es nuestra población con la que estamos tratando y de ahí sacar e implementar esa herramienta. Entonces, tenemos un ejemplo aquí, tenemos que el método de la valoración global subjetiva se hizo en una población de 202 pacientes hospitalizados previo a la cirugía y hubo una sensibilidad de 82% y una especificidad del 72%. Recordemos que la sensibilidad me marca cuánto una herramienta, un paciente, por ejemplo, ya sea en este caso,
tenga desnutrición, esta herramienta me va a sacar que el paciente realmente tiene riesgo de desnutrición. Y una especificidad me marca aquello, herramienta que el paciente que no tenga desnutrición me va a salir con un resultado negativo, que no va a tener desnutrición. Entonces, vemos que la valoración global subjetiva, los parámetros utilizados, pues que utiliza es la historia clínica, modificaciones en el peso, ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, demandas metabólicas, examen físico, pérdida de grasa subcutánea, pérdida muscular, edema y ascitis, y nos da una clasificación: bien nutrido, que es una A, sospecha de malnutrición o desnutrición moderada es una B, y desnutrición severa es una C. Entonces, todo paciente que tenga una C está en un riesgo o está más bien desnutrido. Y bueno, y como vemos, tenemos diferentes técnicas o tamizajes nutricionales. Ahora les quiero presentar el NRS 2002. Este RNS 2002 está dirigido, o lo mencionan mucho las guías ESPEN. Entonces tenemos un screen inicial en donde tenemos si nuestro paciente tiene un IMC de 20.5, con una contestación que digamos que sí, se pasa a un screen 2. Sin embargo, bueno, primero que nada les voy a decir sobre las preguntas. Tenemos un paciente en IMC de 20.5 o el paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, o ya sea el paciente ha disminuido su ingesta en la última semana, y si estos dicen que no, pero si el paciente está gravemente enfermo, entonces me paso al screening 2. Aquí es importante destacar que si mi paciente es un paciente con obesidad grado 3, sin embargo aquí tenemos un IMC menor de 20.5, aquí tendríamos un no, pero mi paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, igual el paciente no ha perdido peso en los últimos 3 meses. Sin embargo, mi paciente con un IMC de 30, refiere que en la última semana ha disminuido su ingesta, tendríamos que poner aquí un sí. Después de esto, tenemos un screening 2, en donde se divide el estado nutricional y la severidad de la enfermedad. Una puntuación 0 es si mi paciente no ha perdido peso y tiene una ingesta mayor al 80%. Si tiene una puntuación 1, tenemos que tener esto. Es una pérdida de peso mayor al 5% en los últimos 3 meses, o bien una ingesta inferior al 50 o al 75% en la última semana. El no quiere decir si mi paciente no ha perdido peso, pero sí ha disminuido su ingesta, entonces tiene una puntuación de nutrición 1. Y la puntuación moderado es puntuación 2, es igual a una pérdida de peso del 5% en los últimos 2 meses, o bien un IMC de 18.5 a 20.5, o bien una ingesta del 25 al 50% de los requerimientos de la última semana. Y la puntuación grave, puntuación 3, es una pérdida de peso mayor de 5% en un mes, o bien un mayor del 15% en 3 meses, o un IMC menos de 18.5, o bien una ingesta del 0 a 25% de los requerimientos en la última semana. Entonces, si se fijan aquí, el ejemplo que les estoy dando de mi paciente con obesidad, bueno, el IMC no va a catalogar en ninguno. Sin embargo, si tenemos que mi paciente nos dice que su ingesta ha estado menor al 25%, entonces le damos una puntuación 2. Y tenemos otra categoría que viene siendo la severidad de la enfermedad. Esta severidad de la enfermedad tiene una puntuación 0 cuando no hay ninguna patología, o una puntuación 1 cuando ya son complicaciones más crónicas, como lo que son fractura de cadera, pacientes crónicos, pacientes con EPOC, con hemodiálisis, diabetes o enfermos oncológicos. Una puntuación 2 cuando el paciente tiene alguna cirugía mayor abdominal, un EBC, neumonía severa o tumores hematológicos, y una puntuación 3 cuando tiene algún traumatismo craneoesofágico, algún trasplante medular, o tiene un Apache mayor a 10.
Entonces, si tenemos que, ejemplo, 2 puntos aquí y un punto aquí, me da una puntuación 3. Esta puntuación 3 quiere decir que tenemos riesgo de desnutrición. Sin embargo, si tenemos en el estado nutricional y en la severidad de la enfermedad, o en el estado nutricional un 0, pero la severidad de la enfermedad un 2, y mi paciente tiene mayor de 70 años, tenemos que sumar un punto. Este punto me va a dar 3 puntos que va a salir en riesgo de desnutrición. Y bueno, últimamente, bueno, en el 2019 salieron los criterios GLIM. Estos criterios GLIM nos marcan que la desnutrición requiere al menos un criterio fenotípico y un criterio etológico. Los criterios fenotípicos son la pérdida de peso involuntaria, que es cuando tenemos mayor del 5% en los últimos 6 meses o 10% en más de 6 meses, un índice de masa corporal bajo, que en pacientes menores de 70 años se considera 20 de IMC, o en mayores de 70 años se considera IMC bajo menor de 22. Y reducción de la masa muscular, que son por técnicas validadas, ya sea por bioimpedancia o bien por antropometría. Y los criterios etiológicos, disminución en la ingesta o en la asimilación de alimentos, tenemos menor del 50% en una semana o menor del 100% en 2 semanas, o alguna condición gastrointestinal que altere la asimilación de alimentos. Y una carga inflamatoria, que ya sea una lesión de inflamación aguda o alguna patología crónica inflamatoria. Entonces tenemos que, paso número 1, tenemos que detectar con algún tamizaje nutricional el riesgo de desnutrición. Si mi riesgo de desnutrición me sale que no tiene riesgo cuando mi paciente ingresa, tenemos que revalorarlo a la semana. Sin embargo, si mi paciente ingresa al hospital y nos sale con riesgo de nutrición positivo, tenemos que hacer una valoración exhaustiva. Entonces tenemos aquí el proceso de atención nutricia. Por la primera ya les mencioné la detección de riesgo de nutrición y hacemos una evaluación del estado nutricional. En la evaluación del estado nutricional, bueno, pues esta nos va a ayudar a comprender más bien la causa problema, por qué mi paciente tiene este riesgo de nutrición, y con esto nos vamos a ayudar para tener un plan de nutricional personalizado. Tenemos que tener nuestra evaluación, los parámetros A, B, C, D, E de la nutrición, que como sabemos que la A vienen siendo los parámetros antropométricos, la B los bioquímicos, la C los clínicos, la D los dietéticos y la E el estilo de vida. Para evaluar los parámetros antropométricos, pues tenemos que tener la talla, el peso, y esto nos va a dar el IMC. Es importante mencionar que mucho en el hospital no podemos parar al paciente, entonces existen fórmulas de estimación que nos van a dar la talla y el peso de nuestros pacientes. Para la estatura tenemos la estimación de Rabito, esta es la fórmula, y para el peso igual, tenemos una estimación en donde tenemos que utilizar la extensión de media brazada para sacar la estatura, y para el peso necesitamos circunferencia abdominal, circunferencia media de brazo y circunferencia de pantorrilla. Y bueno, para el IMC sabemos que está un poco sesgado por la sobrecarga de líquidos o ya sea por el edema. Y bueno, y para paciente o adulto mayor tenemos que tener en cuenta que el IMC menor a 23 nos está diciendo que tiene bajo peso. En cuanto a pliegues cutáneos, podemos utilizar pliegues cutáneos bíceps, tríceps, subescapular y supraisquiaco, y esto más bien nos brinda información sobre reservas de grasa, o bien por medio de fórmulas podemos también dar cuánto músculo tiene nuestro paciente para irlo también monitorizando. Y importante sobre la circunferencia de pantorrilla, bueno, menor de 31 centímetros, nos da como un indicador clínico de sarcopenia.
Y bueno, aquí les pongo las ventajas y desventajas de los métodos utilizados para evaluar la composición corporal. La antropometría es lo que más se tiene disponible en casi todos los hospitales. Sin embargo, bueno, sabemos que la precisión es baja, pero los costos también son bajos. El DEXA, pues sabemos que es el estándar de oro, sin embargo, pues los costos son muy altos, pero la precisión también es un poco más alto. Y bueno, muchos ya se están utilizando la bioimpedancia eléctrica, que sacan, el objetivo de esta bioimpedancia eléctrica es sacar el ángulo de fase, el agua corporal, el masa muscular o la masa grasa, y hoy tenemos otros métodos que son un poco más difíciles de obtener en hospital. Y bueno, en cuanto a métodos bioquímicos, anteriormente valorábamos mucho los laboratorios sobre la albúmina, la transferina, la prealbúmina y los linfocitos. Sin embargo, estos marcadores se ha visto que están muy interferidos por los procesos inflamatorios, ya que son muchos, se comportan como reactantes de fase aguda en los procesos inflamatorios. Y bueno, en hospitalización realmente el paciente, si comparamos las PCRs tan altísimas, la albúmina siempre va a estar disminuida, pues más bien por ese proceso inflamatorio que tiene. Entonces, como conclusión en bioquímicos, realmente no debemos de utilizar los parámetros como albúmina como para decir que mi paciente está desnutrido. Y en los procesos clínicos, como sabemos que tenemos que ver una valoración en síntomas gastrointestinales, salud vocal, si mi paciente tiene dentadura o usa dentadura postiza, si tiene una pérdida de peso, tiene una incapacidad para tragar o masticar, o sea, alguna disfagia que pueda tener nuestro paciente, si tiene edema, signos clínicos de deficiencia, algunos medicamentos que interactúan con los alimentos, y si tenemos disposición, pues utilizar la dinamometría para saber qué tanta fuerza muscular tiene nuestro paciente. Y sobre los datos dietéticos, pues siempre es importante saber qué hábitos y preferencias dietéticas tiene nuestro paciente, alergias o algunas intolerancias alimentarias, qué tanto ingiere de líquidos y el consumo de alcohol. Al igual que mucho de lo dietético es más bien preguntarle sobre qué temas o qué educación le has dado en cuanto a alimentos, porque muchas veces las patologías de los pacientes pues empiezan a generarles muchos, no coma tortilla, no coma plátano porque tiene mucho potasio, entonces todas esas cosas que indagar un poco más. ¿Y cómo lo podemos indagar? Pues con un recordatorio de 24 horas, una frecuencia de consumo de alimentos, también podríamos utilizarla. Y bueno, entonces tenemos paso 1, valoración nutricional, y un paso 2, un diagnóstico nutricional. Este diagnóstico nutricional tiene que comprender un problema, una etiología y signos y síntomas. Tenemos que por la parte del problema tenemos dominios que puede ser de ingestión, clínico o conductual. Y una etiología que puede estar, el ejemplo que les pondré aquí es, el problema sería una aceptación limitada de alimentos. Esta aceptación limitada de alimentos está en lo conductual y está relacionado, la palabra relacionado nos da la etiología, que es con alteración en la función gastrointestinal y un evidenciado por episodio de reflujos y náuseas. Esta palabra evidenciado me va a evidenciar los signos y síntomas. Entonces, siempre que tenemos que hacer un diagnóstico nutricional, utilizar el sistema PEPS, que es problema, etiología, signos y síntomas. Y bueno, una vez que ya tenemos un diagnóstico nutricional, tenemos que dar un tratamiento nutricional. Y aquí mucho hincapié sobre el tratamiento nutricional, ya que hoy en día tenemos mucha nutrición basada en evidencia. Esta nutrición basada en evidencia nos puede ayudar mucho para hacer que nuestro paciente
realmente quiera ir con nutrición, ¿no? Porque muchas veces les quitamos tantas cosas a nuestros pacientes que terminan comiendo absolutamente nada. Bueno, la nutrición basada en evidencia, les pongo este artículo que nos marca sobre algunas directrices que están en Francia, y una recomendación que nos hacen es que no recomiendan combinar más de 2 dietas terapéuticas restrictivas por el riesgo de desnutrición. Y otra recomendación, si está indicada una dieta terapéutica baja en sal, se recomienda no restringir ingesta de sal de la dieta en menos de 5 gramos al día, que viene aproximadamente 2 gramos de sodio al día, que es lo que viene siendo la recomendación general de la OMS, excepto en casos agudos de descompensación y de muy corta duración. Y otra recomendación es que se recomienda no excluir todos los lácteos en el contexto de la intolerancia a la lactosa. Es individualizar más que nada el tratamiento nutricional que le vamos a dar a nuestro paciente. Y bueno, sabemos que la nutrición clínica ve mucho a nuestro paciente, sin embargo, tenemos que tener como esta mancuerna con los servicios de salud para dejar de brindar este tipo de alimentos y realmente que nuestro paciente tenga apetito, es que la charola que llega a nuestro paciente pues se le antoje más que nada. Y así pues, nos va a ayudar mucho a que nuestro paciente no deje de comer. Y bueno, tenemos ya el paso 3, que es la intervención nutricional. Una vez que tenemos nuestro plan específico de qué le vamos a brindar a nuestro paciente, tenemos que valorar la ingesta, ya sea una ingesta mayor del 75%. Si tiene mi paciente una ingesta mayor del 75%, solamente necesitamos dar un consejo dietético, un consejo nutricional. Sin embargo, si mi paciente tiene una ingesta del 75 al 60% de sus requerimientos, necesitamos darle, sí, un consejo nutricional más un suplemento nutricional. Si la ingesta es del 60% en los requerimientos de 1 a 2 semanas, necesitamos optar por algo más invasivo. Sería alguna nutrición enteral por sonda. Si es menor de 4 a 6 semanas, se hace una nutrición una sonda nasoenteral o ya sea una orogástrica, y mayor de 4 a 6 semanas, una gastrostomía o una yeyunostomía, dependiendo de lo que vemos en nuestro paciente. Y bueno, y si no es posible optar por el tracto gastrointestinal, pues utilizar la nutrición enteral, parenteral. Si tenemos que el paciente va a comer en los últimos 7 días, pues utilizar una nutrición parenteral periférica. Si es mayor a 7% al 7 días nuestro ayuno, utilizar una nutrición parenteral central. Y en el monitoreo es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces, bueno, vemos a nuestro paciente, hacemos un plan de alimentación, se lo dejamos y ya lo dejamos olvidado. Recordemos que en mi paciente necesitamos evaluarlo a la semana, pero sin embargo, si salió en riesgo nutricional, lo idóneo sería evaluarlo cada día. Y en este monitoreo tenemos que en la vía oral vemos este gráfico que nos va a ayudar a ver qué tanto está comiendo nuestro paciente. Tenemos un gráfico que en el desayuno, una puntuación 2, es que está comiendo adecuadamente en el desayuno, o sea, es decir, todo. 1.5 es 3/4 partes, deja algo, pero sí se está comiendo todo. Un 1 es que está comiendo realmente la mitad. 0.5 realmente está comiendo 1/4 de lo que se le está dando, y un 0 es que realmente no está comiendo nada a mi paciente. Eso está igual en la comida, en la cena y los extras, que esos extras vienen siendo los suplementos que le podríamos dar a nuestro paciente como para alcanzar sus calorías que necesita. Y bueno, aquí tenemos
la valoración de la ingesta, el total. Si tenemos 8 puntos o más, mi paciente tiene una ingesta adecuada. Si tenemos de 5 puntos, es una ingesta moderada, y 4 puntos o menos, la ingesta es realmente pobre. En cuanto al monitoreo de nutrición enteral y parenteral, no más es prescribirla, sino al día siguiente ver si se le administró realmente lo que le prescribimos a nuestro paciente. Entonces, el ejemplo aquí sería, yo le indiqué 1416 mililitros, que eso me da 1644 kilocalorías y 80 gramos de proteína. Hacemos reglas de 3, como lo que viene siendo siempre nutrición. Tenemos 1416 mililitros, es decir, 1300 mililitros se le administró a mi paciente. Esos 1300 mililitros lo multiplicamos por 1644, que son las calorías de mi indicación, y lo dividimos en 1416, que es mi indicación. Tenemos que mi paciente realmente le administraron 1509 kilocalorías y no las 1644 que yo le indiqué. Al igual, podemos hacerlo con proteínas. Tenemos los 1300 mililitros que se le administraron con los 80 gramos de proteína de mi indicación, y dividimos a 1416, que nos da realmente mi paciente consumió el 73 gramos de proteína. Y bueno, y ya casi para terminar, realmente necesitamos el ayuno en nuestros pacientes hospitalizados. Aquí les vengo a proponer el protocolo ERAS. El protocolo ERAS nos recomienda que solamente en ayuno debemos de tenerlos a 6 horas en sólidos antes de alguna intervención quirúrgica, y en ayuno en líquidos hasta 2 horas. Mi paciente puede comer alguna gelatina o algún té en 2 horas previas a la cirugía. Y bueno, y una vez que mi paciente sea operado, empezar la nutrición oral temprana, y se propone iniciar la dieta a las 4 horas de la intervención quirúrgica. Bueno, para terminar, quiero decirles sobre el tratamiento de la desnutrición que nos plantea el doctor Durkee, que es un 10% ciencia, un 10% experiencia, un 10% habilidad, 20% paciencia y un 50% actitud. Gracias por su atención. No sé si tengan algunas preguntas. Compañera, ¿cuántos años, me preguntan aquí, cuántos años de experiencia, tienes tú en el área hospitalaria y cuál ha sido tu mayor reto? Tengo 6 años trabajando para hospital. Híjole, mi mayor reto yo creo que ha sido pues que abrir puertas, ¿no? En el campo de la nutrición. Cuando yo llegué al hospital en el cual elaboro hoy, realmente nada más nos veían como la que trae la charola. Y realmente esa ha estado picando piedra con todas mis compañeras de decir, a ver, doctor, su paciente no ha comido en 3 días, lo tiene en ayuno y pues no lo vamos a alcanzar, se está desnutriendo. Y mucho de lo que nos han pasado es que nos han dicho, yo soy el que mando y así se va a quedar, ¿no? Porque, bueno, peleamos mucho sobre las nutriciones parenterales, nos dicen que hay más riesgo que beneficio, hay más, ellos nos comentan sobre el riesgo que es de la infección ponerle un catéter, pero no ven como el beneficio que le estamos dando al paciente en nutrirlo realmente. Entonces yo creo que en mi experiencia, y yo creo que lo que sucede más bien en México es que, como les comentaba en las 14 prácticas atentatorias, que eso viene desde hace 48 años,
siguen existiendo, que realmente el papel de nutrición hoy en día pues no es muy bien valorado. No sé si en sus lugares donde trabajan ya están un poco más inmersas en el ámbito con doctores. Sin embargo, yo les puedo decir que es plantarse ahí con el doctor, pasar visita con ellos y decirle esto está mal por esto, porque es demostrar más bien, y lo que yo les comentaba más bien también es del monitoreo. El monitoreo con sus pacientes les va a dar auge a que les crean que sí necesitamos ponerle una sonda a su paciente o alguna nutrición para enterar. Muy bien, compañera. Sí, sí, es importante estar fuertes en esta área y ser constantes en nuestro conocimiento. Sí, sin embargo, pues nos ha costado, ¿no? Ganarnos ese lugar que realmente es muy importante y sí, pues romper con ese esquema que se venía, que solamente seguíamos las indicaciones de la dieta que el médico nos prescribía, ¿no? Entonces aquí Claro. nos toca trabajar de la mano del médico, sí, claro, pero abrir ese camino para nuestra área y pues plantar nuestro conocimiento y pues ahora sí que siempre darnos ese lugar que nos corresponde, ¿no? Bueno, compañera, te agradezco maestra Yarima, ¿verdad? Yarima, te agradezco por tu participación. Voy a ver si alguien más tiene alguna duda aquí en el chat. Y bueno, y antes que nada, pues también defender nuestro punto, pero creo que también nosotras mismas, pues leer un poco más, ¿no? Lo que nos pasa mucho es, por ejemplo, veo más pacientes con enfermedades renales. Los pacientes renales saben ustedes que tienen demasiadas restricciones, ya sea por el agua, por el potasio, por el fósforo, muchas. Entonces llega el paciente realmente desnutrido, pero sin embargo, jugar con esto de, bueno, no puede consumir mucho potasio, realmente no puede consumir mucho potasio, también nosotros hacernos hincapié en preguntar si mi paciente no puede consumir tantos alimentos altos en potasio, y creo que hay mucha evidencia hoy en día que el paciente renal sí puede consumir alimentos que tienen potasio. Sin embargo, pues sabemos que hay que tener otras medidas, ¿no? Tanto de cocción, eh, algunos, ¿cómo se puede decir? Mezclar y eliminar ciertos alimentos que en verdad eso sí nos va a perjudicar. Ok. Me comenta que una compañera me pregunta que si tú haces uso de fórmulas integrales artesanales o te apoyas con algún complemento, suplemento. ¿Si hago uso de qué? De fórmulas enterales artesanales o te apoyas con algún suplemento. Realmente lo que tenemos en el instituto son fórmulas ya preparadas, que, pero ahora con el COVID y eso podríamos utilizar las fórmulas, eh, más bien utilizamos complementos casi siempre, pero sí nos hemos dado a la tarea a veces y es como lo último que utilizamos, la nutrición artesanal, porque realmente utilizamos los suplementos. Claro, porque corremos mayor riesgo de alguna contaminación cruzada, ¿no? Aún sabiendo que estamos haciendo lo higiénico y lo correcto, pero en el área hospitalaria hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Así es. ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, compañera. Excelente tu tema. Vamos a pasar la palabra aquí a nuestra siguiente participante, ponente. ¿Tienes algo más que aportarnos? Ya, Igual para, bueno, comentarles que si quieren alguna información extra, algo extra, pues bueno, aquí está mi correo y en lo que les podamos servir, igual después podemos discutir qué se está haciendo allá en Baja California, qué podemos implementar aquí en la Ciudad de México, como para impulsar un poco más la nutrición, ¿no? Así es. Bueno, pues Bueno, gracias muchas nuevamente gracias. y te vas a quedar aquí a la siguiente ponencia. Sí, Muy sí. bien, excelente, aquí te vamos a tener.
Ok, vamos Gracias. a pasar entonces con nuestra siguiente ponente, que es nuestra compañera también nutrióloga, maestra Mónica López Palafox. Perdón, es doctora. Doctora Mónica López Palafox. Es especialista en nutrición clínica pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, maestra en Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en Salud Pública por la Universidad de las Américas. Actualmente ella es jefa del Servicio de Nutrición Clínica Pediátrica del Hospital para Niños IMIEM en Toluca, México, y consultora privada en Bien Nutrir, desde 2008, por manejo de diversas patologías en el área de neonatología y, disculpen, es que me lo tengo por aquí por el celular y se me mueve. Es fundadora y directora de FAN, Centro de Formación y Actualización de Nutrición Clínica Pediátrica, miembro de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición Pediátrica. También es ponente de diversos congresos a nivel nacional e internacional, revisor de trabajos de tesis de la licenciatura en nutrición, especialidad de pediatría y posgrado de la Facultad de Medicina de la UAMX. Autora de artículos de investigación y revisora de artículos para la Journal de Pediatrics. ¡Wow! Tenemos una excelente ponente aquí, muy preparada. Y pues, doctora, bienvenida, doctora Mónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes desde la fría Toluca, aquí por el centro del país. Y bueno, pues me parece que me toca cerrar este congreso con un tema que nos vamos a ir un poquito, no es del área tan clínica, yo soy del área de pediatría, nutrióloga pediatra. Y bueno, el tema de hoy es un poquito diferente y creo que va muy de la mano con lo que acaba de mencionar la ponente anterior. Solo, por favor, si me indican si se ve la pantalla. Sí se ve, doctora, sí se ve claro. Perfecto. Muy bien, pues ante cualquier cosa, por favor, si tienen preguntas o cualquier cosa con la presentación, pues ustedes me pueden interrumpir. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Este tema es un poquito de también mi área de salud pública y creo que enlaza muy bien todo lo que se ha estado viendo en estos días de congreso, que es la parte del manejo del equipo multidisciplinario, nos comentaban en la presentación, ahora interdisciplinario, que son aspectos importantísimos. Comentaban ahorita recientemente esta parte, ¿no? De cómo el nutriólogo ha tenido que ir pues haciendo camino y sin duda el prepararse académicamente, el tener otro tipo de conocimientos a la par de otros profesionales de la salud, pues ha sido el parteaguas para que el nutriólogo poco a poco pueda integrarse, especialmente en todo el equipo de salud, pero ahorita nos enfocamos mucho a la clínica, ¿no? Que es donde muchas veces la formación del nutriólogo en otro tiempo carecía de algunos elementos, en particular, pues conocimientos de anatomofisiología, de patología, y se requería otro tipo de formación, ¿no? De apoyo, de integrar otras currículas, pero ahora también descubrimos que no solo es la formación del nutriólogo como tal, en el área clínica, en el área científica, por supuesto, sino que también tenemos que desarrollarnos en otras áreas e integrarnos a equipos de salud que ya están muy bien establecidos. Entonces, bueno, en esta plática estaremos charlando, es muy breve, la hice muy concisa porque precisamente creo que esto se presta mucho al debate y a conocer las opiniones de qué están haciendo en otros lugares. Entonces, hablaremos un poquito de lo que es el equipo multidisciplinario, del panorama en salud, el perfil específico del nutriólogo y algunas pequeñas conclusiones, que es donde me gustaría que tuviéramos la participación y que pudiéramos platicar de qué es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Desde nuestro lugar de trabajo.
Lo primero que necesitamos ubicar es que ahora, al ser equipo multidisciplinario o interdisciplinario, precisamente por estas interacciones de cada uno de los integrantes, debemos tener como prioridad o enfocarnos en que vamos por los pacientes, ¿no? Para los pacientes y por ellos. Entonces, nuestra principal prioridad debe ser siempre pensar en cómo conservar la salud, en cómo mejorar el estado de salud, la calidad de vida. Y es por eso que ahora se han integrado incluso equipos de antes llamados cuidados paliativos y ahora llamados equipos de calidad de vida, donde nos enfocamos en aquellas personas o en aquellos pacientes que tienen un pronóstico de vida tal vez un poquito aminorado y necesitamos ya hacer un trabajo en equipo donde intervienen todos los profesionales de la salud. Y estos equipos requieren características de todos son muy importantes. Por ejemplo, la transparencia con la información. ¿Qué tan claro yo como licenciado en nutrición, como médico, como licenciada en enfermería, psicóloga, ¿no? Odontólogo, empiezo a dar la información a mi paciente acerca de lo que tiene? ¿Qué tan cercana es esa relación? ¿Qué tan flexible soy a la hora de que le estoy comentando las posibilidades terapéuticas, ¿no? Hace un momento también no alcancé a oír muy bien, pero bueno, hablábamos de que insistir en, ¿es más riesgo una nutrición parenteral o una nutrición enteral? Bueno, sí, pero ¿qué tan flexible es? A lo mejor ese paciente no quiere que le coloquen una sonda o no ha entendido el procedimiento o le da miedo. Entonces, ahí es donde nos debemos de apoyar en los equipos interdisciplinarios para que la parte donde me da mi formación y que ahí pertenezco o permanezco, la otra persona que tiene un poquito más de formación en otra área quizá, no me minimiza, sino al contrario, potencializa mi trabajo y me ayuda. Siempre tomando en cuenta que va a haber una persona que lleve el liderazgo. Entonces, y que esta persona no es una profesión en especial. Esto es a veces donde nos ha faltado trabajar mucho porque se toma de manera errónea que el médico a veces es el que lleva el liderazgo, ¿no? O cuando a veces esto es un conjunto, es un equipo. El liderazgo se refiere a que a veces hay que tomar decisiones, nombrar a alguien que actúe como miembro de una comisión que represente al equipo de salud y que va a hablar por el equipo de salud con el paciente o con la familia. Y para esto nos va a facilitar, no a que sea la carga principal de trabajo o a que sea el único que va a tomar decisiones, ¿no? También es importante la dedicación. A veces también por los horarios de trabajo, por las cargas de trabajo que tenemos, pues no le dedicamos el tiempo suficiente al abordaje de un caso clínico. Esto es muy importante. Realmente me he dedicado a ver qué es lo que tiene mi paciente, cómo puedo ayudarle, qué otras herramientas puedo ofrecerle, qué otras soluciones, estando hospitalizado, estando en casa, al egreso. Este es el apoyo asistencial que ahora se le llama y que debemos de tener de manera muy efectiva. Evitar, por otro lado, pues las diferencias, lo más que se pueda en el equipo de salud. Esto también es complejo, o sea, recordemos que somos humanos. El ser humano pues está predispuesto a ser perfectible, ¿no? A cambiar, a tener errores. Incluso aquí les mencionaba yo es la pasión con la que uno aborda a veces los casos y la comunicación. Esto nos obliga a que ya nuestros equipos tengan mucha autonomía, es decir, que cada profesional pueda interactuar de manera independiente, pero a la vez nos obliga a comunicarnos entre nosotros, a que de verdad tengamos esa eh, pues comunicación y voluntad de interactuar por los demás. Esto, por supuesto, que nos lleva a una parte muy importante que yo quería recalcar, que es la prevención de las enfermedades. Desafortunadamente, todos lo sabemos, en México, nuestro sistema de salud está muy enfocado a lo que es la atención
ya de la enfermedad como tal. Lo acabamos de ver con el COVID-19 y como no estamos preparados absolutamente para nada, ¿no? Se está paliando muchas cosas, se está tapando muchas cosas, pero realmente no estamos trabajando en la prevención. Y esto me atrevo a decir lo que es de manera general, ¿no? Pese a que hacemos campañas, hacemos de repente por ahí programas, pues no han sido lo suficientemente eficientes para que ataquemos este problema de raíz en las enfermedades nutricionales y en todo tipo, ¿no? Pero ahorita abocándonos, por ejemplo, al panorama nutricio, pues esta parte nos ha faltado mucho. Entonces, ya vamos en que debemos enfocarnos al paciente, por la calidad de vida, pero también a la prevención. Esto de estar atendiendo enfermedades y no enfermos o personas, en este caso, es sumamente costoso y de un riesgo muy elevado, porque ya vimos que no hay los recursos humanos suficientes, no hay los insumos y no hay presupuesto que alcance para una situación que a veces nos rebasa. Entonces, al tener este grupo de profesionales con un objetivo en común, cada uno debe de darse cuenta de que debemos de tener ciertas competencias, o sea, mi grupo de trabajo me exige que si yo soy el nutriólogo, pues debo de tener ciertas competencias a cubrir. Debo de tener algunos conocimientos técnicos, científicos, que debo de abordar para que yo pueda desempeñarme. El segundo punto es las capacidades que yo tengo. Es decir, sí, yo puedo tener 1000 doctorados, 1000 maestrías, 30 especialidades, pero realmente estoy capacitado para ejercerlas. O sea, realmente estoy consciente de o tengo la facilidad para desenvolverme en eso, o solo fue algo que yo hice porque quería el documento, quería sobresalir, quería un ascenso en mi trabajo, o realmente tengo esa capacidad. Y la siguiente muy importante es lo que hablábamos de la comunicación y de la coordinación para hacer equipos de salud. Estas tres Cs o tres características, cualidades de los miembros del equipo de salud deben de estar muy presentes, sobre todo, por ejemplo, en los equipos de recursos humanos que van a elegir estos integrantes, que muchas veces sabemos muy bien que no somos los miembros del equipo de salud los que lo hacemos, sino los miembros de otras áreas, los que se dedican a esta parte, ¿no? Y que evalúan si realmente una persona es capaz para desempeñar un puesto. Entonces, eso es algo que yo quería comentarles y que lo he visto mucho y que lo debemos de tomar en cuenta. Entonces, dentro de esto existen ya desde, discúlpenme por el formato de la presentación, se me quedaron atrás mis referencias, pero las 6 competencias digitales que debemos de tener como personal de salud. Entonces, la primera de ellas es que debemos entender que la salud en este momento también ya es digital. La pandemia también lo puso a prueba, esta parte de que pues le doy los informes a las personas a través de una tablet, de un iPad, de un celular. Esto ya me hace que la salud sea digital, de que el contenido por ejemplo, esta gestión de la información, ya la voy a encontrar mucho en la red. Ya estamos hablando de tener que digitalizarnos y no quiere decir que dejemos de lado las viejas prácticas. De hecho, en el hospital siempre les comento, por ejemplo, al personal de enfermería, ¿no? A nuestras compañeras. Ahora están como muy enfocadas en meter al expediente electrónico todo y el niño está llorando, ¿no? O casi se cae de una cuna, o ya no estoy tan al pendiente de estarlo viendo porque ya no lleno una hojita frente al paciente. Ahora me tengo que ir a la central y llenar el expediente de manera electrónica. Muchas veces sí se dan las capacitaciones para usar este tipo de herramientas, pero a veces también pues el personal tiene más edad o requerimos algún apoyo visual, lentes, algo específico que les limita el acceso a estas competencias digitales. Entonces, necesitamos evaluar si realmente nuestra población es adecuada para yo ir implementando con qué rapidez estos medios. La otra de las competencias digitales es el trabajo colaborativo, la red de trabajo, que nosotros tenemos que entender que sin una red de trabajo, sin un grupo de apoyo, no se puede. Muchas veces me han comentado en diferentes hospitales el mismo equipo, por ejemplo, de nutrición.
que es que fulanita no me pasa el trabajo, es que no me habla, es que no me presenta a los pacientes, es que no hay un cambio de turno, no hay una entrega de turno. Esta parte nos dificulta mucho el trabajo porque si eso sucede en el equipo interino, en lo interno del equipo, imaginen el servicio cómo va a repercutir a nivel de un hospital o a nivel gobierno, una secretaría de salud, por ejemplo, ¿no? Si todos trabajaran aisladamente y no tenemos esa colaboración. Entonces, eso debe estar muy en cuenta, el trabajo muy cercano y en red. La siguiente competencia es cómo analizamos y manejamos los datos. Es decir, yo puedo tener, como decía nuestra ponente anterior, todo un dispositivo listo y toda una evaluación global subjetiva o los datos que estoy teniendo o el algoritmo que estoy usando para valorar al paciente, pero no sé cómo interpretarlo o no sé cómo transmitirlo, que ahí viene la otra C, comunicación. Yo tengo el conocimiento, pero no sé cómo decirle a mi compañero que lo haga, que lo pase así, que mejor interrogue así, que no utilice recordatorio, sino que utilice frecuencia, que no ponga esta palabra en la explicación porque no se entiende. Entonces, analizar y manejar los datos de manera objetiva y comunicarlo también. Yo puedo estarles dando ahorita esta plática y decir, no le entiendo nada a qué se refiere con que hable más. O sea, no es hablar con mi compañero, ¿no? Sino comunicarme realmente efectivamente. Quizás necesitamos también tener ahí una retroalimentación. A veces podemos preguntar, te pasé este informe, sí se entendió? ¿Sí te parece bien? ¿Tú qué opinas? Preguntas así de ese tipo, ¿no? De, ¿sí me entendiste? ¿Sí quedó claro? Porque a veces suena un poco rudo. Entonces, tal vez ¿tienes alguna sugerencia? ¿Hay alguna propuesta? ¿Lo modificamos? ¿Te parece que queda bien para nuestra población, para nuestros niños, para los adultos que estamos viendo? Y entonces la otra persona va a abrir el canal de comunicación. Esto nos va a hacer mucho más sencillo. De esta manera, llegamos a otro esquema, otra analogía, otra semblanza donde nos habla, decíamos nosotros, de la comunicación, ¿no? Cómo debe ser fluida, abierta, efectiva, entre los integrantes del equipo, por ejemplo, decíamos, del equipo de nutrición, pero también del equipo interdisciplinario. ¿Cómo voy a ir yo a decirle al cirujano que no me parece el tratamiento o que no me parece que no le coloquen una nutrición parenteral y que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Debe ser fluida y efectiva, ¿ok? Puedo hacerlo primero de manera personal y puedo buscar el diálogo. Si veo que no hay como mucho apertura en este sentido, pues entonces coloco una nota donde quizá la hago a manera de una nota con un soporte bibliográfico donde yo mencione los beneficios de la nutrición parenteral, el riesgo cuál es, qué porcentaje hay, donde vea si claramente todo el equipo me va a entender. La siguiente es la coordinación. El líder que va a conseguir el proyecto, ¿no? O sea, lo que yo les decía, el que tiene liderazgo y que va a ser el que tal vez dé a conocer los puntos de vista del equipo. A veces tenemos miembros muy eficientes en un equipo, muy talentosos, mucho talento, pero les da miedo hablar en público, por ejemplo. O sí sé qué hacer con el paciente, pero en una sesión clínica yo no quiero opinar de lo que se puede hacer al paciente porque me da miedo la crítica. Entonces, también es válido. Cada persona, recuerden en la diapositiva anterior, cada persona tiene competencias propias y características propias y las debemos saber explotar, ¿ok? A lo mejor él no va a hablar en público, pero ya me dio toda una lluvia de ideas de lo que yo puedo hacer. Entonces, los puntos de vista ya los tengo. Ahora el líder los reúne, los acopla y los expone a los demás. La siguiente característica muy importante es la complementariedad. Un equipo funciona si cada integrante domina su parte. O sea, si tenemos podemos tener perfiles que se parezcan. Es decir, quizá dos nutriólogos con la misma maestría, con la misma especialidad, con parecidos, pero uno domina más una parte que otra, ¿no? Uno es más especialista en los pacientes con nefropatía, el otro se aboca a las hepatopatías. Uno es experto en trastornos de la alimentación, el otro es y domina esa parte.
hay otra persona que es la experta en dominar la tecnología y transmitir o generar bocetos, trípticos, las campañas de difusión, por ejemplo. Entonces, esa complementariedad es de lo que estamos hablando ahorita. Lo que sigue ya es muy particular de cada individuo, pero si no lo tenemos, el equipo no va a funcionar, que es la confianza y el compromiso. Si el líder o quien está a cargo o los mismos compañeros no confían en lo que está haciendo la otra persona, la tarea está destinada al fracaso. Es decir, si yo de entrada digo, nos va a ir muy mal, la presentación está pésima, o sea, no creo que esté por aquí, bueno, ahí ya tenemos amplias lagunas en nuestro equipo de trabajo que no nos van a llevar al buen funcionamiento. Hay dos tipos de confianza, o sea, lo que yo creo que está bien hecho, de que estará bien ese color, se verá bien ese esquema, o el conocimiento científico. Ahí también hay que distinguirlo muy bien, porque una se soluciona, ¿no? Si yo creo que el rojo se ve mejor que el azul, bueno, lo cambiamos. Pero si mi duda es de esta persona o la otra, no creo que dominen el tema, no tengo confianza en que lo sepan convencer, entonces ahí cambia todo. Necesito cambiar el equipo. Y no quiere decir que menospreciemos a un elemento, sino simplemente reubicarlo. Y el compromiso, pues es la base de todo. Si yo entro de manera temporal a un trabajo, si yo estoy definitivo, si llevo un año, si llevo 15, mi compromiso debe de ser igual. Por ahí la literatura nos marca que cuando el compromiso ya no es bueno, ya no es adecuado, cuando yo ya no voy a hacer algo con compromiso y aplica para todo, debo de retirarme de esa situación. O sea, donde yo ya no busco el beneficio de mi paciente, de las personas que trato de ayudar, entonces el equipo ya no funciona o yo ya no soy parte de ese equipo, pues entonces hay que retirarse y hacer otros proyectos. Uh-huh. En este equipo es importante que ubiquemos a todos porque de repente se nos olvida, solo tomamos al equipo multidisciplinario en salud como del médico o el nutriólogo, ¿no? La enfermera. No, o sea, en este participan todos, todos, los licenciados en medicina, en nutrición, en enfermería, en odontología, en psicología, en química, los trabajadores sociales, entra el policía que está haciendo el trabajo de dar los pases para que la persona entre, las personas de limpieza, de mantenimiento, de intendencia. Ese es el equipo al que nos estamos refiriendo. Quizá los que están tomando decisiones en cuanto a la salud de la persona, bueno, de manera inmediata, pues sí son algunos pocos profesionistas, ¿no? Pero el equipo somos todos. El equipo incluso abarca a los familiares del paciente, ya que estén bien informados, y a todos aquellos que tengan contacto con él. Entonces, eso es muy importante porque creo que no lo hemos acabado de entender y es lo que nos genera a veces los conflictos. Ahora, ya hablando del licenciado en nutrición como tal, que es el módulo en el que estamos ahorita, pues hay que entender que es un profesional que tiene capacidades, habilidades, conocimientos, principios éticos, o sea, esto es algo que se dio recientemente en los últimos 8 años, que se habla mucho de la ética en salud, de la bioética, y que nos ha hecho voltear hacia ese campo y avanzar más en esa parte, lo que mencionaba muy al principio. No bastan los conocimientos científicos, basta, se tiene que hacer toda una red de actitud, compromiso, principios éticos y bases científicas. Solamente así vamos a tener una persona pues que tenga que parte, responsabilidad social, que nos lleve al crecimiento, ya sea personal o por equipo, que nos lleve a la promoción de la salud o a la recuperación, promoción si estamos hablando de prevención, a nivel de prevenir, de la primera fase que debemos todos trabajar, y recuperación si ya estamos hablando francamente del estado de la pérdida de la salud, ¿no? De una enfermedad, de patología como tal, y que nos englobe tener calidad de vida. Pero si no tenemos lo primero, si desde que nosotros estamos formando recursos en la universidad, desde que estamos con los alumnos como ahorita, charlando y platicando y tratando de darles un mensaje, no tenemos esta parte, no vamos a tener un elemento que llegue a la calidad, a la responsabilidad social, ¿no? Vamos a formar profesionistas que
lleguen tarde a las consultas, que no vayan a las clases, que no se preocupen, que no pasen visita, que pues hagan el trabajo solos y digan, bueno, pues ya si el médico viene y le cambia el plan, pues que se lo cambie. Si el nutriólogo no quiere venir y pasar visita, que no pase. O sea, total, yo decido, soy el médico. Esa parte, evitar ese tipo de conflictos. Un nutriólogo, también es muy importante esto de que un nutriólogo no solo evalúa planes de alimentación, ya lo decían, y estoy muy de acuerdo. Yo siempre les digo a mis alumnos, a veces hasta no comparto mucho esa parte del, y por eso quizá no soy mucho del servicio de alimentación, aunque entiendo la importancia, pero siempre les digo, nosotros vamos más allá, ¿no? Vamos, no solo es ver la charola y decir, aquí está todo, vamos a los hábitos, vamos a las costumbres, a la historia clínica, que es una herramienta que pese a todos los esquemas que surjan, no la vamos a poder quitar jamás y lo que ustedes vean como profesionistas, su intuición no se va a reemplazar por ningún aparato, equipo, encuesta ni técnica. Primero es la clínica, entonces esto me va a llevar a la prevención específica, a que yo dé el tratamiento oportuno, porque también esa parte es lo que nos ha faltado mucho, de que a veces tardamos demasiado en hacer el diagnóstico y por ende en dar el tratamiento. Y la rehabilitación, pues es larga y costosa. A todo esto se le llama proceso de cuidado nutricio, está muy bien identificado desde hace una década y lo debemos de seguir practicando, debemos de enfocarnos mucho en esto. Entonces, no basta con que yo suba al paciente a la bioimpedancia, a los equipos ya, al InBody, a esto, a todos los equipos que ya existen. No basta, ¿no? Lo primero es yo observar qué veo, qué detecto, qué analizo, qué estoy observando en mi historia, ¿no? Para poder entender el contexto de los pacientes. Muchas veces decimos alta o lo egresamos, pero realmente lo egresamos al medio hostil o a la casa o al lugar donde no tiene las condiciones y pues no tarda, en menos de una semana ustedes van a tener de regreso a ese paciente reincidiendo, ¿no? En la patología o en otras cosas o ya con infección o con datos de otras enfermedades, porque no me preocupé en saber si tiene agua, si tiene dónde, si tiene dinero para comprar la fórmula que le estoy prescribiendo, agua para si le estoy dando una artesanal para prepararla, si tiene luz. O sea, todo esto entra en el proceso de cuidado nutricio y lo debemos de estar llevando. Ahora, para llevarlo y para tener realmente un éxito, pues existen lo que se llaman estrategias, ¿no? Todos los usamos o las deberíamos de utilizar. Una estrategia implica el planear e implementar acciones. Y esto se basa en que detectemos las necesidades particulares, ya sea del paciente, de varios pacientes y también de la familia, por favor, porque esto es a lo que nos enfocábamos mucho. No solo es la necesidad que yo tengo de atenderlo o de curarlo. Es la necesidad que tiene la persona o lo que quiere preguntar. Nos vamos nuevamente a estos equipos de calidad de vida, ¿no? Los documentos ahora de voluntad anticipada es precisamente enfocar, es una estrategia para enfocarnos y decir qué es lo que quiere la persona o qué desea la persona para cuando su pronóstico de vida ya no es tan bueno. ¿Qué le puedo ofrecer? Realmente tengo que estar ahí con la nutrición parenteral hasta el final, porque como nutriólogo voy a decir, yo lo nutro porque lo nutro a fuerza, o realmente la persona lo que quiere es ya estar más tranquilo, tal vez ir a casa, estar en compañía de su familia. No sé, ¿no? O sea, todas estas necesidades ya deben de ser muy, muy puntuales. Y hablando del panorama de nutrición, pues ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Tenemos esta parte de ambigüedad del sobrepeso y la obesidad como el principal problema ahora en México, el primer lugar, de los primeros lugares mundiales en obesidad infantil y en adultos no estamos muy por detrás de eso. Cada vez hay menos recursos, ahorita lo estamos viendo, con la pandemia vino la inflación y hay medidas que se deben de tomar, ya los alimentos de una canasta básica no son tan básicos y no son tan baratos. Y, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, aquí en Toluca, en el Estado de México, no nos enfrentamos al sobrepeso y a la obesidad, nos seguimos enfrentando a la desnutrición.
en su forma grave, en marasmo, en kwashiorkor, y no hemos podido erradicar esta parte, quizá porque estamos mucho más enfocados al área sur. En el norte, seguramente ustedes vivirán este panorama del sobrepeso y la obesidad por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante que entendamos este contexto para también el diseño de programas y de estrategias, como bien decíamos, que nos van a ayudar. Entonces, como líderes del cambio y que sobre todo se cambie la cultura alimentaria, la cultura en general, la forma de vivir de las personas hacia un estilo más saludable. Por eso les decía hace un momento, no se trata de hacer campañas ni programas temporales, se trata de hacer un estilo de vida, algo que dure siempre y que esta parte del equipo multidisciplinario le toca en todos los contextos. A nosotros nos tocará en la parte de la alimentación, pero si yo no tengo el apoyo de psicología y que me ayude ok, yo ya diseñé el plan perfecto, ya están los equivalentes, está el dietocálculo, está todo. Ahora, ¿cómo hago que le llegue a esta persona y cómo hago que lo siga? Necesito del otro profesionista, ¿no? Si ya tenemos una patología muy clavada, pues entonces necesito del médico para que tal vez tenga que dar un fármaco, ¿no? Que nos apoye. Y es aquí donde vienen las nuevas generaciones que ya deben de tener una formación científica mucho más sólida, la competitividad está muy presente y ya se necesita un conocimiento muy profundo, diferente, en procesos, mencionábamos, fisiología, metabolismo, genómica, nutrigenómica, nutrigenética, a nivel bioquímico, biología celular, endocrinología. Este es el tipo de cuestiones que necesitamos ya ahorita estar aprendiendo, ¿no? Y sin olvidar que es un profesionista que está capacitado para poder orientar, informar, mucha creatividad para hacer materiales tanto visuales como emocionales que para los pacientes que así lo requieren. Yo he visto campañas de alimentación en varios estados impresionantes y de mucha creatividad para enfrentar condiciones, por ejemplo, como enfermedades ahora crónico-degenerativas, ¿no? O crónica no transmisibles, que ahora se les llama. En el caso de los niños, por ejemplo, para el crecimiento, el embarazo en adolescentes, o sea, hay muchos temas que podemos utilizar como pauta, como plataforma para que se puedan hacer este tipo de cuestiones. ¿Y a qué se enfrenta el equipo de salud? Pues a esto, ¿no? A la mercadotecnia, al sedentarismo, a que ya se nos ha hecho muy común ver como este anuncio en amarillo de, pues yo llevo lo que quiero, ya sí se han hecho campañas con esto de los sellos y todo, pero de todas maneras ya el estilo de vida ha cambiado. Ya no son niños, nosotros que vemos pediatría, pues ya no son niños que jueguen, que corran, que están muy atorados en lo tecnológico. Y esta parte es importante que nosotros la abordemos como profesionales de salud. En particular, el nutriólogo de hoy lo podemos ver así, ¿no? Más dedicado a su trabajo. Antes el perfil era muy de, pues es que yo quería medicina, ¿no? Y no conozco mucho qué es nutrición. Los otros profesionales del equipo tampoco sabían exactamente qué hacía el nutriólogo. Ahora se sabe que es un profesionista dedicado, creativo, perseverante, muy organizado. O sea, el nutriólogo en general se caracteriza por eso. Y sabemos que tenemos una importancia grandísima porque podemos incidir en la prevención, implementar programas que ya nos hablen de salud alimentaria, ¿no? Podemos trabajar ya con la patología y podemos trabajar en muchos otros rubros como es la industria de alimentos, servicio de alimentación, todo lo que ya nuestras compañeras han estado hablando a lo largo de estos días, desde su experiencia, todas ellas grandes profesionistas de la nutrición y que lo hacen de alta calidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esto. En particular, si nos referimos al nutriólogo clínico, pues vamos a ver que está enfocado mucho a la atención especializada ya durante la enfermedad y que trabaja dentro del hospital, ¿no? Pero no debemos de olvidar que hay que actualizar esto constantemente y que sobre todo también es responsabilidad generar evidencia científica. Entonces, ya no solo es como de
estoy en el hospital y me dedico a ver al paciente y ya. No, es relacionarme con los demás profesionistas y generar más evidencia científica. Si estamos, por ejemplo, a nivel de la nutrición comunitaria, pues evaluar y diagnosticar problemas de la comunidad, asesorar los trabajos que ya están, es decir, darle seguimiento, porque muchas veces trabajamos como equipo, pero llega un equipo, lo saben muy bien, entra un gobierno, se va a ese gobierno y los programas ahí se quedan en el aire, ¿no? Entonces, darle seguimiento a los que valgan la pena, elaborar material que se quede realmente para la comunidad y planificar políticas. Aquí sí es mucho también, me decían, el nutriólogo tiene esa parte política. Sí, sí, sí se requiere, es otra habilidad, porque hay que implementar propuestas, hay que diseñarlo y hay que llevarlo al área donde lo van a poder materializar. A nivel de la industria alimentaria, pues ni se diga, el nutriólogo es parte de ese equipo donde está en la investigación, está en la implementación y diseño de nuevos productos. Entonces, no solo es seguir lo que ya hay, es innovar. A nivel de investigación es lo mismo, es generar nuevo conocimiento y es aplicarlo y seguir haciendo. Como ahorita las vacunas, pues quizá algún antioxidante que vaya a ayudar al tratamiento de estas patologías. Hay mucho de esto, hay mucho joven que requiere de este tipo de apoyo para que se dé la investigación como tal. Y bueno, para concluir, pues espero que se hayan llevado muy claro la relevancia del rol del nutriólogo. Es primordial, es parte fundamental del equipo interdisciplinario y espero que lo pongan en práctica en sus centros de salud. ¿Por qué es importante abrir espacio en todas las áreas? Mencionábamos ahorita un poquito de todos, no solo enfocarnos a lo clínico, sino también a todo lo demás. ¿Y cómo lograr el impacto en los demás miembros del equipo de salud? ¿Por qué? Porque es para beneficio de las demás personas, de nuestros pacientes, de los familiares, de la comunidad. Un poquito este esquema me gusta mucho porque se le llaman las 4 fuentes de inspiración y creo que se requieren utilizar. Las voces es el primero, o sea, lo que ustedes recaban de quienes están a su alrededor. Tu industria, que no se refiere como a la industria alimentaria o al edificio, sino a qué nos dedicamos nosotros. Tomar en cuenta otras profesiones, o a eso se refiere otras industrias, otros contextos, otras personas, otras disciplinas y que las debemos de tomar de manera integral. Y bueno, me gustaría compartirles esta frase que nosotros la tenemos en la oficina colocada y que es muy cierta, ¿no? Trabajar en equipo siempre va a dividir el trabajo, lo divide y multiplica sus resultados. O sea, siempre que ustedes trabajen en equipo, van a tener mejores resultados y de manera más fácil. Pues esto es la conclusión de lo que creo que es más importante comentar y compartir con ustedes. Por supuesto que estoy a sus órdenes. Aquí se encuentra mis datos, las redes sociales, lo que ustedes necesiten, compartir alguna opinión, etcétera. Pues ha sido un gusto estar con ustedes y sobre todo pues poder compartir esto y que a ustedes les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mónica. Excelente su información. Sin duda nos va a servir mucho. Aquí vamos a ver si algún compañero quiere participar con alguna pregunta. Ok, tenemos aquí al compañero Marco Isaac y él nos pregunta, ¿le ha tocado atender pacientes con kwashiorkor o marasmo? Sí, Marco, pues sí, muchas gracias por la pregunta. Pues que quisiera yo que decirles que no, pero es el pan de cada día en nuestro hospital. Yo creo que cada semana sí atiendo básicamente como a 3, 4 chiquitos que sí tienen desnutrición grave en intensidad. Y sí, marasmo o kwashiorkor, ambos están muy presentes. Por eso les decía, es increíble cómo estando en el mismo país observamos este contexto tan diferente, ¿no? Podrían decirme que la obesidad, pero no. En nuestro hospital lo que más vemos es desnutrición. Y desafortunadamente, pues de 10 pequeños, tal vez 3
pueden salir adelante porque llegan en estas condiciones ya muy deterioradas de la desnutrición grave, ¿no? Justamente teníamos un pequeño, tenía 7 años, imagínense, 7 años, y tenía el peso de 6 kilos, o sea que había prácticamente en una cuna. Así a ese grado de desnutrición, con infecciones tremendas que son las que terminan pues dando el desenlace a estos pequeños o parasitosis impresionantes. Entonces, sí tenemos este contexto pues muy presente y lo vemos prácticamente todos los días, desafortunadamente. El compañero es pasante en nutrición. ¿Qué consejo le puede dar a él ahora que está iniciando pues del camino, ¿no? Ahora que ya se va a incluir también en este medio donde ya vamos a tener mayor responsabilidad con el paciente. No sabemos que no es lo mismo estar haciendo tu servicio y tus prácticas donde tú dependes de el adscrito y la responsabilidad recae sobre él, ¿no? Pero ahora que ya se va a enfrentar en el medio, ¿qué le recomienda? Pues yo creo que esta plática estuvo ideal entonces para de una vez entender esa parte de que sí, como pasante, por ejemplo, tenía ese cobijo a lo mejor del adscrito y ahora ya va solito, ¿no? Él tiene una responsabilidad enorme. Yo creo que lo primero, pues amar el área, el trabajo que tú hagas. Saber exactamente a qué dedicarnos es un poco difícil al principio. No todos siempre tenemos el camino muy claro de yo quiero esto, yo quiero tal área y quiero hacer esto. Si se tiene, excelente. Pero si no, yo les sugiero revisar todas las áreas, trabajar un poquito de manera general en el área de comunidad, en el área de servicio de alimentación, clínica, para verdaderamente conocerlas y poder decir, esta no, y me voy a dedicar a esto. Y una vez que tengan definido, por ejemplo, si es el área clínica donde a ti te gustaría estar, pues entonces empezar a ubicar lo que decíamos, las habilidades. A mí me puede gustar mucho trastornos de la alimentación, pero no soy hábil en esa parte de comunicarme, ¿no? O a mí no me gusta que tal cosa. Entonces, identificar tus competencias y empezar a trabajar en un equipo multidisciplinario. Es decir, si tú llegas a una clínica o estás en tu consultorio, pues empezar a buscar esa parte de complementar tu práctica con el equipo y mantener la ética profesional. Eso es muy importante. O sea, respetar el trabajo de los colegas. No siempre vamos a estar de acuerdo con lo que se haga o se haya hecho, pero empezar por nosotros esa parte. Cubrir esa parte de la ética y de referir también cuando ya no es en nuestra área o cuando no sabemos, preguntar. Siempre creo que eso es un buen consejo, preguntar cuando ya no sabemos qué, hasta dónde podemos llegar nosotros, ¿no? Ok, sí, él dice que está muy interesante la información que nos dio, al igual que Gracias. tenemos bastantes compañeros que están conectados, que también están realizando aquí su servicio y sus prácticas sociales en Iztecali, entonces creo que les va a ser de vital interés esta información. Qué bueno, Y me da mucho gusto. De nada, Marco, por ahí vi un comentario, pues qué bueno que le sea de utilidad. Ese era el propósito. nuestro compañero Jorge Pinedo y de Rosarito, él nos comenta que es muy interesante su conferencia y pues que muchas gracias. Y Jasmina Gracias. Cosa nos pregunta, la nutrióloga también que tenemos aquí en síndrome metabólico, en la clínica de síndrome metabólico, ella dice, ¿cuál sería la recomendación que nos podría dar si en este caso de que haya un equipo multidisciplinario en el hospital o clínica, pero los pacientes muchas veces no quieren pasar con algunos de ellos, como es el ejemplo de psicología, por ejemplo? La dinámica que se maneja aquí en la clínica donde ella está es el equipo multidisciplinario, atienden en un día, el paciente va a la consulta de nutrición, va a la consulta de A todas, psicología, ¿no? a Los todas, refieren. ajá, a todas. Entonces, pasa de pronto que el paciente, ¿sabes qué? Yo nada más vengo a nutrición. O sabes que no, yo no voy a pasar a nutrición, yo me quedo acá con el médico. Pero es algo parte del tratamiento, sabemos que el paciente debe cumplir con esas, pero no lo podemos forzar. ¿Qué recomendación nos puedes dar ahí? Yo creo que ahí, y nos ha pasado en las clínicas, por supuesto, de que de repente, hemos visto que sí llega a ser de repente un error forzar al paciente a que vaya a las otras, ¿no? Tal vez no está listo
A veces nos pasa con nosotros, ¿no? De que no, yo vine al psicólogo, pero no pasó con el nutriólogo y menos que me pese, ¿no? Y o cosas así. Lo que les sugiero en este caso que tienen el conflicto con que no quiere pasar al área de psicología es precisamente acudir con los compañeros de psicología y pedirles que les den algunas estrategias o técnicas para que ustedes primero lo puedan abordar. Ya vino a la consulta de ustedes de nutrición, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo como nutrióloga? ¿Cómo lo empiezo a abordar? ¿De qué manera le empiezo a decir o a concientizar? Ya que me conoce a mí y tal vez está familiarizado conmigo, ¿cómo empiezo a hacer ese trabajito para decirle de una manera efectiva que tiene que pasar a la otra área, ¿no? Pero ahí es un muy buen ejemplo porque a veces nosotros pues solo decimos pase a psicología, ¿no? Y ya que se haga bolas el psicólogo porque yo no sé qué hacer. O sea, sí tiene una actitud muy rara. O no sabemos ni catalogar las actitudes o las emociones porque no es nuestra área, ¿no? Y no tenemos ese conocimiento. Entonces, ayudarnos de nuestros compañeros, tal vez no va a estar de manera presencial, pero a lo mejor les puede dar un test, alguna prueba que ustedes puedan aplicar de manera escrita o pedirle una técnica que puedan aplicar con el paciente y ya que el paciente ve los resultados, o sea, a lo mejor ustedes le aplicaron un test para ver si se siente como solito, si está como angustiado por la enfermedad, etcétera, pues decirle, ahí es la mejor forma de decirle, por eso es que tal vez yo insisto en que pudiera visitar a la psicóloga o al psicólogo y ayudarnos con esto, o sea, siempre ser empáticos, porque a veces solo darle el pase y decir, pues ahora le toca la que sigue, es un poco difícil. No quiero decir que ustedes lo hagan así, sino que a veces todos lo hacemos así, ¿no? O no nos sabemos referir. Entonces, yo lo he aplicado, la verdad es que cuando tengo una situación así, hablo con la licenciada Elizabeth, que es en este caso quien está en el hospital para el niño, y le digo, por favor, ayuda porque tengo esta situación. Entonces ella a veces me dice, es conveniente que venga la familia, ¿por qué no organizas una reunión, una plática donde puedan estar no solo ella, sino otros pequeños pacientes que tengan lo mismo y entonces los papás se identifican y vienen? Es una estrategia, se me ocurre, para que lo puedan hacer, pero siempre pues ayudándose de la otra persona para que les diga qué hacer, ¿no? Desde esa área que no dominamos, pero ya la estamos aplicando a través de la persona, ¿no? Es lo que mencionábamos, tal vez no está presente, pero ya nos está diciendo cómo abordarlo o cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias. Doctora, ¿alguna pregunta? ¿Cuál ha sido su mayor reto de estar en un equipo multidisciplinario? ¿Cuál ha sido su mayor reto de estar en un equipo multidisciplinario? Me comenta acá la nutrióloga Michelle Torrero, ella es también nutrióloga acá de Clínica Periférica de Cali. Pues yo creo que esa parte de consensar es el mayor reto. Lo que terminamos haciendo nosotros es decidir que las sesiones clínicas, cuando tenemos mucha disparidad en la opinión, no sucede muy a menudo, pero sí llega a pasar, que cada quien dice, no, yo creo que ese paciente no se debe operar. Yo creo que si nutrición dice que lo seguimos nutriendo y que vaya a casa y nadie se pone de acuerdo, lo que nosotros llegamos es hacer sesiones clínicas, hacerlas continuamente y estar todos en el mismo canal para decir lo mismo, por ejemplo, a los familiares, porque a veces se genera mucha confusión. Ese es como el mayor reto, que la familia, el niño en este caso, nos entienda lo mismo a todos. Entonces, el mayor reto fue tener un consenso de opiniones y ahora, ¿qué hago con tanta lluvia de ideas? Bueno, pues nombrar una sesión clínica, llamar a todos los servicios que intervienen, nombrar un representante que sea el que esté como que tomando nota y como moderador y de esa manera todos poder exponer. Si yo no estoy de acuerdo, pues entonces ahí es donde se menciona, no estoy de acuerdo por estas razones. ¿Cuál es el beneficio? Esto. Y lo que hacemos es eso, analizar beneficio, costo, pronóstico y entonces decidir. Incluso a veces se invita a los administrativos para que podamos decir, bueno, es factible que se vaya a casa, tiene que quedarse por alguna razón, realmente le tenemos que poner esto. Y nos ha funcionado muy bien y creo que eso ha mejorado también la relación de todos los servicios. Realmente es un hospital
donde todos los servicios como que convergen muy bien y se presta mucho a la dinámica, pero no siempre fue así. Entonces el mayor reto fue lograr el trabajo de todos. Como bien decían, tarda a veces, ¿no? Y más si tenemos nutriólogos a veces que no son tan metidos, por ejemplo, a clínica, ¿no? Y quieren hacer ese trabajo con la parte del médico, ahí hay que reforzar el área clínica. Si yo quiero reforzar el área de servicio de alimentación, bueno, me tengo que meter a eso y hacer consensos. Ese es el mayor reto, yo creo que me he enfrentado. ¿En cuánto tiempo o cuántas veces al mes realizan el consenso o las reuniones? Bueno, esto sí depende del cómo esté el paciente. Si el paciente tiene un estado de gravedad, por ejemplo, pues las sesiones pueden ser semanales o cada 15 días. Si es una persona que a lo mejor la está viendo el equipo de calidad de vida y viene de manera ocasional a controles, a revisiones, y usualmente es así, de que viene y pues como viene de muy lejos, todo el mundo lo va a ver el mismo día y por eso les digo, conozco la problemática, pues entonces en ese momento, ¿no? Se informa cuándo puede venir la persona, el familiar, el paciente, y se trata de hacer el consenso un poquito antes de que llegue para todos seguir como en el mismo canal y evitar que tengamos ahí vagando al paciente por todas las salas o todas las consultas y que sale con opiniones de todos, ¿no? Eso es lo que se puede hacer dependiendo de sus necesidades. Es una excelente estrategia porque sí nos pasa, ¿no? Que tenemos un paciente y pues bueno, el doctor me dijo esto, la psicóloga me Ajá, dijo exacto, el esto cardiólogo me dijo que sí, la y tú me estás endocrinóloga diciendo dijo que que no lo de que textos. la nutrióloga diga, yo solo estoy esperando que me den aquí esto o no le entendí muy bien y así, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. sí, yo creo que consensar nos pasa a todos y sería muy bueno poder lograrlo. Sí, pues nos vamos a quedar con esa gran aportación y pues lo vamos a aplicar, ¿no? Tratar de que trabajemos todos en esa línea, principalmente por el paciente y pues hablando del paciente pediátrico, estamos hablando de un tema pues muy delicado porque pues estamos tratando con menores de edad, donde tenemos que tener una delicadeza, un tacto, una forma de hablar, de expresarnos, de diferentes puntos que tenemos que estar muy preparados como profesionales en esta área Así es. y tocar pues temas que a veces son difíciles, ¿no? En la consulta a veces el paciente se expresa o no se expresa porque no le das esa confianza, los papás empujan al niño, o sea, muchas cosas que vemos en la consulta que pues siempre con un equipo multidisciplinario es mucho mejor apoyarnos con psicología de cómo tratar al paciente y pues el médico siempre también ahí, el activador físico, entonces es Exacto. muy, muy, Eso es muy... muy importante, el Ujú. apoyo del equipo. Por ejemplo, rehabilitación es importantísimo. O sea, nosotros en nutrición vamos de la mano con ellos también cuando sospechamos alteraciones en la deglución, por ejemplo, en los lactantes o en neonatos, pues ellos son los expertos y preguntarles tú cómo lo viste, puede deglutir, lo ves que mastica, nos ayuda mucho para que nosotros sepamos qué consistencia usar, cómo abordarlo, cómo progresar, muchas estrategias que se pueden compartir entre profesionales y que pueden mejorar de manera notoria, sustancial, en la evolución de todos los pacientes. Sí, creo que con el conocimiento que tiene cada uno de los profesionales que integra el equipo multidisciplinario, seríamos una bomba, ¿no? Para poder tener un éxito ahí con el tratamiento de los pacientes. Así es. Entonces es que vamos a fortalecernos en esa área, en esa parte para poder atender a nuestro paciente y pues sobre todo lograr el éxito terapéutico, ¿no? Claro, que es la Lo que finalidad. buscamos, sí. Ujú. Bueno, doctora, agradezco mucho su participación. Veo si tienen alguna otra duda aquí mis compañeros. ¿Ya todo? ¿Todo bien? Tenemos aquí una sala también con compañeros. No, pues al contrario, les agradezco mucho la invitación, un placer haber estado con ustedes y ojalá que la información pues haya sido de su agrado y utilidad. Gracias, gracias por su excelente aportación. Y pues esperemos sus datos, ya nos los puso ahí en su presentación y
Igual nosotros nos van a mandar toda la información y ya se los vamos a compartir ahí a los compañeros para si tienen alguna duda se puedan comunicar también. Claro que sí, a sus órdenes. Gracias, bonito día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. ¿Tienen alguna duda? Bueno, ya para finalizar, el día de hoy terminamos a la 1:30. Ay, ¿sí se escucha? Ok. Terminamos a la 1:30 las sesiones. Creo que nos adelantamos un poquito con el tiempo, pero estamos muy bien porque la última ponente nos dio de 12 a 1. Entonces, tenemos media hora para platicar sobre los temas que ya se vieron desde el miércoles. Si tienen algo que aportar, lo podemos comentar aquí en el grupo. Pueden abrir su micrófono y comentar, hacer sus observaciones, hacer alguna mesa de debate. ¿Qué les parecieron los temas? Porque a la 1:30 vamos a pasar a lo que es la sala principal para dar pues ahora sí que la clausura del evento. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Nos vamos a tomar entonces 5 minutitos y regresamos ahorita. Preparen por favor sus sus observaciones ahí. Vamos a hablar de los temas que ya se tocaron, pero les voy a dar 5 minutos para que puedan ir a tomar agua o se desestresen un poco. Bueno,
Bueno, nuestra compañera Michelle Torrero, ella nos va a comentar sus observaciones de lo que ha sido pues estas ponencias y lo que ella puede aportar para nosotros. Muy bien, buenas tardes. Sí, ya son tardes aquí en Baja California. Lo que yo me llevaría como de tarea o de como de reflexión propia como nutrióloga de la clínica periférica sería llevarme la tarea de evaluar cómo está mi clínica, ver cuáles son las necesidades principales, cuál es mi población que sea en mayor cantidad. Por ejemplo, en el caso de periférica es muy raro que nos toquen pacientes pediátricos, pero son más comunes los pacientes de 50 para arriba, así que en una etapa ya casi para jubilarse o ya jubilados. Y pues ya me estoy de tarea tanto con mi coordinador médico, con enseñanza, con la dirección de la clínica y ver cómo sí podemos hacer un equipo, pues así como, ya, así que viendo lo del tema anterior, cómo llevar un equipo multidisciplinario. Si es posible hacer, pues, si es, ahora sí que también viendo el espacio, porque es una limitación que tenemos en la clínica, pero cómo hacer un equipo para hacer sesiones médicas, sesiones clínicas y evaluar algunos pacientes en particular que tenemos que, pues así como el ejemplo que mencionó Jazmín, que hay pacientes que pues sí van a nutrición, pero no quieren a psicología. O si van a nutrición, pero no quieren ir con el oncólogo porque los va a regañar, aunque no es el caso de aquí en Mexicali. Pero pues también hay así a veces de que el paciente dice una cosa con el médico, otra cosa con nosotros y pues ver cómo podemos estar en sintonía con el equipo de salud y que nos vean como un frente en sintonía. Y así mismo también identificar esos pacientes que están en riesgo de desnutrición o que ya están desnutridos y cómo ver cómo los podemos ayudar, ya sea a través de las visitas domiciliarias o cómo ayudarles, aunque sea por internet, mandarles el plan de alimentación, porque un problema que hemos detectado últimamente es que hay pacientes adultos mayores que sí quieren acudir a nutrición, sí siguen las indicaciones, sí siguen haciendo modificaciones en su estilo de vida, pero no tienen quien los lleve a la clínica porque los horarios que me tocan a mí es de 7 a 2 y es un horario que pues casi la mayoría de los hijos están trabajando y pues ver cómo podemos apoyarnos con trabajo social, apoyarnos con los médicos para que el paciente tampoco no se vea estándose transportando cada rato a la clínica y sobre todo que ahorita se aproxima el calor, estamos conscientes que va a bajar la productividad de consulta. Entonces, cómo ver que no se vea afectado el servicio y mucho menos que se vea afectado el paciente. Y eso sería como la tarea o lo que me llevo yo de todo este congreso. Ok, muchas gracias, compañera. Sí, definitivamente necesitamos fortalecer esa parte del trabajo en equipo, tomar como ejemplo lo que es la clínica de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque ellos tienen una dinámica pues en una consulta van a ver al médico, al psicólogo y van a tratar también con nutrición y activador físico. Hay que tratar de fortalecernos en esa parte para dar un mejor resultado con el paciente, ¿verdad? Y siempre estar en comunicación con nuestros compañeros del equipo multidisciplinario para estar en el mismo canal. Como definición también, ¿alguna aportación que quieran hacer? Que me ando pasando aquí a otro tema. ¿Sí se escucha? Porque les puse aquí. A ver, Jorge, ¿qué opinas? Jorge Pinedo de Rosarito. ¿Qué nos puedes aportar o con qué te quedas aquí de este congreso? Bueno, pues el día de hoy desafortunadamente no pude estar todo el día, ¿no? Porque estuve un poquito cargado de trabajo. Pero sí tuve la oportunidad de escuchar un poco, a las dos últimas ponentes. Y la verdad que sí se me hizo interesante, ¿no? En general todo el congreso me da mucho gusto, pues, cómo lo llevan a cabo, estuvo bien organizado, los temas muy importantes e interesantes. Yo creo que nos llevamos una gran tarea, el cual es, como lo mencionas ahorita, el unir, el trabajar en equipos multidisciplinarios para una mejor atención al paciente, ¿no?
Aquí en Rosarito, todavía falta lo que es la cuestión del activador físico, psicología, la verdad está muy abarrotado, pero sí, prácticamente a todos los pacientes que vienen a medicina, también nos mandan a nutrición, entonces estamos trabajando en eso, creo que vamos bien y esperemos que sigamos mejorando, ¿no? Y que todo esto nos aporte un poquito, nos ayude para mejorar en la consulta. Ok, bueno, gracias compañero. Es importante pues sí tomar en cuenta eso, que en algunas clínicas no tenemos todo el equipo, pero sí probablemente si no lo tengo en tu clínica, tal vez el paciente pueda asistir también en alguna clínica cercana, o si tiene cita a lo mejor con un especialista, donde sí hay en ese hospital o en esa clínica sí tenemos el activador físico, por ejemplo, pues ok, aprovecha para poner también tu cita ahí. Entonces, sí, ver opciones, ver las opciones que podemos tener y ofrecerle al paciente para facilitarle siempre que esté con todos los servicios. Ya si el paciente ya ofreciéndole todo lo que nosotros tenemos para él y todo lo que le podemos enseñar, pues ya si el paciente pues no funciona mucho tal vez, apoyarnos más en psicología y pues que se agoten nuestros recursos, ¿verdad? Veo que estamos casi la mayoría, somos 18. Me gustaría que prendieran sus cámaras, los que quieran prenderlas, ¿verdad? Gracias, Jorge. Ya iba a apagar la cámara. Ok. Los que puedan prender su cámara, si la pueden prender, para tomarles una foto de que estamos aquí en el último congreso. Bueno, no último, en el primer congreso virtual. Como ya tenemos esta nueva modalidad de que pues probablemente ya tenemos nuestros congresos ya no van a ser tan difíciles porque ya todo es virtual. Entonces, aquí aquí estoy viendo al doctor Castañedo de Tecate. Saludos, doctor. Doctor, ¿es algo que nos quiere aportar? Sabemos que tenemos nueva nutrióloga ahí con usted. Bienvenida también a la nutrióloga de Tecate. Ella, Jazmín se llama. Entonces, ayer le dimos la bienvenida también ahí en el grupo. Pero pues mira, aquí te está viendo todo el estado, Jazmín. Esperemos que por ahí estés. Y pues, doctor, saludos. Saludos. Y les voy a tomar una foto, los que quieran, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo se puede poner para todos. En vista, galería. Aquí, ¿verdad? Ahí, y en donde está galería. Galería. Ya las vi. Ok, hasta sonriente las veo, las que traen ahí el cubrebocas. Ok, vamos a tomarle la foto. Te pueden tomar una foto de ahí le puedes tomar una de ahí de la presentación. Sí. Sí. Ay, Bueno, me da mucho gusto que estén conectados y que se hayan tomado el tiempo de estar 3 días conectados para ver la participación y las ponencias de nuestras compañeras que nos aportaron una excelente información, abarcando temas desde el área hospitalaria hasta lo que es primer nivel y la atención al paciente, formado por un equipo multidisciplinario. Esto sin duda nos va a ayudar bastante en poder nosotros pues seguir creciendo, informándonos y principalmente para tener más estrategias para poder abordar a nuestro paciente y que nuestras terapias que le damos al paciente, nuestro tratamiento nutricional nos funcione. No va a ser el último congreso que vamos a tener, no va a ser el último, a lo mejor, curso que tengamos. Se busca siempre estarnos preparándonos. El próximo viernes 24 de junio vamos a tener una plática de nutrición renal. Entonces ahí les voy a hacer llegar también el link para que los que estén interesados puedan conectarse y seguirnos preparando. Vienen más cursos, vienen más programas, así que vamos a estar en constante preparación. Y si tienen ahorita una observación, pues el micrófono lo pueden abrir y hacer su comentario. ¿Todo bien? Ana Luisa Romero, ¿usted de dónde nos visita? Más bien, ¿de dónde nos ve? Ana Luisa Romero. ¿Sí la veo? Esa es Ana Luisa Romero. Clínica Iztecali, Ensenada. Ensenada, ¿usted es enfermera?
No, trabajo en cocina, estamos directo por eso en el curso de nutrición. Excelente. Con ustedes vimos un tema interesante ahí de lo que era el servicio y gestión de alimentos. ¿Sí le tocó entrar a esa ponencia? Entre las 3, sí. Ah, excelente. Nos tocó entonces ahí ver lo que es el tema de lo que es la inocuidad de los alimentos, evitar la contaminación cruzada, esos temas que pues realmente también nos tocan en la toma de decisiones de qué tipo de alimentos vamos a almacenar y a guardar de manera diferente, ¿no? O tal vez el tipo de ay, alguien tiene el micrófono abierto. A mí mismo con usted, ¿verdad, Ana Luisa? Yo creo que sí. ¿Quién es? Que no se preocupe. Ok, bueno, ese tema estuvo muy interesante, entonces creo que se va a llevar un buen conocimiento allí. Y también lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? Ese tema fue un tema en el cual nos estaba dando la ponente ahí la manera en cual nosotros podemos tomar una decisión de lo que es la forma en la que vamos a tratar de almacenar los alimentos o de distribuirlos o el tipo de almacenamiento. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda o algún comentario? No, todo está muy bien, se me hizo muy completo todos los temas. Ok, Sí, bueno, van a pues, servir. Ajá. esperemos próximamente poder tener capacitaciones para los comedores de hospitales y poder mejorar también o apoyarlos en lo que sea necesario. ¿Verdad? Ok, sí, Ok, bueno, muchas gracias. de nada. Bueno, compañeros, yo les agradezco que estén aquí. Ahorita a la 1:30, en un momento más, vamos a entrar a lo que es la sala principal para tomar lo que es, pues ahora sí que la despedida del Congreso, la clausura por nuestras autoridades. Así que pues por mi parte es todo. Si tienen algo que comentar, pues igual sigue con el micrófono abierto. Sí. Ok, bueno, entonces esperamos ahorita a la 1:30 para pasar allá a la sala principal. Ah,